Buenas tardes, queridos oyentes de Cicatrices de Fuego. ¿Cómo están? Mi nombre es Sara Torres, estudiante de Diseño Gráfico del Politécnico Gran Colombiano. Pero bueno, eso ya lo saben. El día de hoy vamos a hablar sobre el estudio Ghibli, la tumba de las luciérnagas y la posguerra. Pero no vamos a estar solos. Se va a unir a nuestro podcast el profesor Camilo Hurtado, para explicarnos un poco mejor estos temas. Hola, profe, ¿puedes darnos una breve presentación? Ok, bueno, me presento, mi nombre es Camilo Esteban Hurtado Hurtado, yo soy licenciado en Filosofía y profesional en Filosofía y tengo 7 años enseñando las asignaturas de Ciencias Sociales, Economía Política, Ética, Filosofía y Religión y pues en este momento soy profesor del Colegio Yermo y Pars. Vale, profe, muchas gracias. Ahora preparé algunas preguntas para que podamos hacer este podcast más tipo entrevista, si te parece bien. Voy a comenzar entonces con la primera pregunta. Profe, ¿qué sabes sobre las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki? ¿Qué opinas sobre la decisión de Estados Unidos de usarlas? Bueno, primero sobre qué sé sobre las bombas atómicas. Curiosamente, hace poco estaba viendo un documental sobre el tema y hablaban también precisamente sobre la decisión de Estados Unidos. Primero sobre el qué sé, pues fueron dos bombas atómicas, una más grande que la anterior, que se lanzaron en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Si mi memoria no recuerdo bien las fechas exactas, en junio de 1945. ¿Junio? ¿Junio? ¿Julio? Bueno, 1945 al final de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Fueron, digamos que las segundas, bueno, las primeras bombas en utilizar, las primeras y únicas afortunadamente, bombas en ser utilizadas contra civiles en el marco de la guerra. Y sobre la decisión de Estados Unidos, es difícil porque a la hora de la guerra no hay decisiones adecuadas o incorrectas, ¿sí? Se toman decisiones. Analizando los resultados, una de las razones por las que se dijeron que se iba a lanzar las bombas nucleares fue porque Estados Unidos tenía planeado hacer una invasión terrestre por Okinawa, en la cual se suponía que iban a morir entre 30.000 y 50.000 soldados estadounidenses y más o menos unos 100.000 soldados japoneses. Es curioso que en Hiroshima y Nagasaki hayan muerto un total de 140.000 personas directamente por las bombas y otras tantas por la radiación y bueno, todo lo demás. Analizándolo a pasado, obviamente no fue una decisión adecuada. El costo en vidas fue muchísimo mayor. Eh, el costo ambiental, el costo psicológico para las personas que vivieron el hecho fue abrumador. Por otro lado, sí es cierto que haber usado las bombas nucleares nos permitió la paz, entre comillas, que vivimos hoy en día. El hecho de que hoy en día no tengamos grandes conflictos y esto con el dolor y lo que significa esto para todos los que mueren en las guerras que están actualmente. Pero el hecho de que no tengamos guerras mundiales es gracias a las bombas atómicas. A que todo el mundo sabe que una guerra mundial significa holocausto nuclear. Entonces, hay cosas buenas y cosas malas. Desde mi perspectiva y en el momento exacto, yo creo que era lo que tocaba hacer. Doloroso, feo, muy poco ético, sí, pero se tomó la decisión y pues dio sus resultados. Vale, profe, entonces continuamos con la siguiente pregunta, que es ¿qué papel crees que juega el contenido producido después de la guerra como esta película? Uy, todo. Es decir, nosotros conocemos la situación de la Segunda Guerra Mundial y de las bombas de Hiroshima y Nagasaki es por las películas y los videos y los cortometrajes y toda la propaganda que se hace después. Es decir, después de que cayeron las bombas, ninguna persona en el mundo eh, le cabía en la imaginación lo que había sucedido. ¿Sí? Nadie. Para todos las bombas eran exactamente igual que cualquier otra. Ninguno se imaginó la radiación, ninguno se imaginó la desintegración absoluta de las personas, ¿sí? Eso fue. Y Estados Unidos hizo un muy buen ejercicio de contención de la información en los primeros años. Entonces Estados Unidos llegó
evitó que la gente hablara, que los videos se popularizaran. Y lo único que dejó salir fueron los videos de ya la destrucción. Entonces, así los videos de los espacios destruidos, ¿sí? Pero, por ejemplo, los videos de la gente que recibió la radiación, que su piel se quemó, que sus labios se cayeron, que sus párpados o sus ojos se quemaron, no lo supimos hasta tiempo después. Y de una u otra manera, Japón, especialmente Japón, más que Alemania, perdón, fueron demonizados durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, los japoneses eran tan terribles, tan horribles, que eran dignos de las peores cosas que se le pudieran hacer. Y entonces si cualquiera cogía y decía, no, es que hicimos un holocausto nuclear y matamos 70.000 personas, todo el mundo decía, pero puta, son japoneses, a nadie le importan los japoneses, ¿sí? Entonces que ya después comencemos a ver una serie de cortometrajes, de largometrajes como esta película, la cual te muestren como, parce, o sea, ellos antes de las bombas tenían hambre, weón. O sea, antes de las bombas se lanzaron ataques con bombas incendiarias que arrebataron a los niños de los brazos de sus madres. Y yo creo que la propaganda que se ha hecho precisamente sobre el tema ha hecho que nosotros veamos esa otra parte, veamos ese elemento más allá de solamente el acto de guerra, sino el acto humanitario, el acto civil y el acto infernal que se puede haber causado con esa situación en específico. Profe, ¿tú consideras que el anime puede transmitir mensajes profundos y universales o lo ves más como una forma de entretenimiento dirigida a un público específico? No, absolutamente. O sea, el anime plantea una serie de problemas, una serie de mensajes, una serie de elementos que van muchísimo más allá del simple caricatura. ¿Sí? Es que solamente sobre este tema en específico me hace recordar una serie que ahorita es muy famosa. No recuerdo el nombre porque está en japonés, pero es la serie del slime, ¿sí? Y en la serie del slime hay un personaje, una personaje que muere, es enviado a otro mundo y ella relata que murió en los incendios de Tokio. El hecho de que aún en cómics, en animes de hoy en día se siga presentando eso, demuestra la importancia y la trascendencia que tuvo ese hecho para la historia japonesa, ¿sí? Y no solamente el de las bombas atómicas, sino todo alrededor de la guerra. Entonces, uno comienza a ver en el anime un mundo de cosas que están fuertemente relacionadas. Y no solamente en el anime, porque el anime se queda corto con respecto a la cantidad de elementos gráficos, de elementos narrativos que tiene Japón. Hay un manga que a mí me parece brutal que se llama Akumetsu. Es un manga en el cual en uno de los arcos de la historia muestran precisamente cómo los yakuza fueron los que se convirtieron en los, en la policía japonesa cuando a Japón se le prohibió tener policía. Cómo los yakuza eran los que mantenían el orden, cómo la mafia yakuza fue la que empezó a estructurar y organizar de nuevo una sociedad de una u otra manera de la mano con el Estado y uno decir, marica, pensar que una guerra fue lo que llevó al crecimiento de una mafia en un país extranjero, creo que eso solamente se logra a través del anime. ¿Sí? No hay otro sistema narrativo que nos permita abordar de una manera tan amplia, tan profunda, tan estructurada y tan crítica temas tan duros de trabajar como algo que es animado. Y es una de las bondades que tiene la animación, ¿no? La animación te permite trascender a la realidad, explicar muchísimas más cosas que la realidad y cosas que incluso rayan en el plano metafísico. Tú en la realidad jamás, jamás, jamás vas a lograr representar la bomba atómica. No hay CGI, no hay actuación, no hay absolutamente nada que te dé el poder de explicar una bomba atómica. Pero el anime lo logra. El anime lo logra porque el anime te permite a ti desaparecer a una persona en la animación. Entonces, para mí el anime carga con mucho, 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 mucho sentido, mucho significado, mucha profundidad, mucho de todo. Bueno, profe, continuamos con la siguiente pregunta. En la tumba de las luciérnagas, ¿qué escenas te parecieron más cercanas a la realidad histórica? ¿Hubo alguna que te pareciera poco realista? ¿Por qué?
Tanto como poco realista, no, porque el lenguaje animado es un lenguaje en sí mismo. El lenguaje animado es metafórico, ¿sí? El lenguaje animado tiene que usar esas herramientas para construir lo que desea construir. Obviamente, la animación no pretende realidad. Y yo creo que eso es algo importante de entender. Si tú ves una animación que es demasiado realista y que se ciña a las normas propias de la realidad, la estás cagando. ¿Sí? Porque entonces, ¿para qué lo animas? No. Entonces yo no vería algo como inconexo con la realidad. Algo que me pareció muy real y que destrozó completamente. No recuerdo los nombres de los personajes, pero la escena cuando el hermano mayor pierde a su hermanito y es que la escena no solamente marca el suceso como tal, porque una cosa es que alguien muera en medio de la guerra por una bomba, una cosa es que alguien muera en medio de la guerra por un balazo, una cosa es que alguien muera en medio de la guerra porque se derrumbó algo y le cayó encima, pero pensar en el hecho mismo de que hay una persona que murió en la guerra de hambre, un niño, uy, yo digo, parce, y que hay esa sola película desmarca los alcances de la guerra, solamente el conflicto bélico como tal, ¿sí? Desmarca el pensar que la guerra se reduce a soldados de ambos bandos enfrentándose y agarrándose a vergazos y agarrándose a plomazos, y dice, en medio de eso hay una serie de personas que no tienen nada que ver con la guerra, que no están participando propiamente en ninguno de los dos bandos y que están sufriendo todas las consecuencias de la guerra. Entonces, esa escena para mí fue completamente devastadora. O sea, yo quedé como, ¡ah, mierda! Eso, paila. ¿Crees que los personajes de La tumba de las luciérnagas reflejan los efectos psicológicos de la guerra? ¿En qué escenas lo notas más claramente? No sabría decirte específicamente en qué escenas, porque no, pero ciertamente lo logran. Y creo que lo logran en la medida precisamente en la que son niños, ¿sí? En la medida en el que el niño guarda la inocencia que no tiene el adulto, ¿sí? Cuando tú ves un niño robando, no lo piensas como que lo esté haciendo por maldad, sino por necesidad, ¿sí? Cuando tú ves un niño llorando, no lo piensas como que lo esté haciendo por intentar convencer al otro, por intentar manipular al otro, sino porque lo está sintiendo. Entonces, el hecho de que los personajes principales sean niños y que sean ellos los que llevan la historia, creo que conecta muchísimo más con la persona que lo está viendo, que está viviendo esa escena. Y creo que incluso no es que los personajes muestren como tal en sí mismos el, la realidad psicológica. Es que nos obligan a ponernos en la situación en la que nosotros intentamos experimentar la realidad psicológica, ¿sí? En la que nosotros nos vemos enfrentados a esas situaciones de conflicto, esas situaciones en las que son golpeados, en las que son expulsados, en las que son echados y que tienen que caminar por todos lados. Y uno como adulto comienza a decir, güey, puta, pero es que en este mundo no hay un berraco adulto que sea capaz de ofrecerles lo mínimo necesario. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que atraviesan a toda la película, especialmente estos dos personajes.